Pues agradecemos esta oportunidad de poder tener esta comprensión de este último capítulo del libro de la Génesis con el ítem La nueva generación. Y nos dice así: para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien, dado que esos tiempos han llegado. En la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella. Pues si así no fuese, volverían a causar perturbación y desconcierto, y constituirían un obstáculo para el progreso. Algunos irán a expiar su obstinación a mundos inferiores, mas otros, las razas terrestres más atrasadas, equivalentes a las de los mundos inferiores, a donde llevarán los conocimientos que han adquirido con la misión de contribuir al progreso. Los reemplazarán espíritus mejores que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Según afirman los espíritus, la tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya ninguna modificación en el orden natural de las cosas. Todo pues sucederá exteriormente como de costumbre, pero con esta única y primordial diferencia: una parte de los espíritus que encarnaban en la tierra ya no volverán a encarnar en ella. En cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, que antes habría encarnado en este planeta, vendrá un espíritu más adelantado y propenso al bien. No se trata, pues, de una nueva generación corporal, sino de una nueva generación de espíritus. No cabe duda de que Jesús entendía las cosas en ese sentido, cuando manifestaba: en verdad os digo que esta generación no pasará sin que estos hechos hayan ocurrido. Por consiguiente, aquellos que esperan ver que la transformación se produzca a través de efectos sobrenaturales y maravillosos quedarán decepcionados. Pues así es, en este ítem nos habla de las nuevas generaciones que van a poblar el planeta. Como nos comentaba, va a ser poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados. Incluso estos espíritus que han estado rodeando la Tierra también, pues de alguna forma atraídos por estos influjos de energías que hemos estado exteriorizando, pues de este tipo de egoísmo, de odio, de envidia, de orgullo, de vanidad. Todo esto pues genera también un tipo de energías que son de las que se alimentaban este tipo de espíritus en esa corteza muy próximos a nosotros, ¿no? En los niveles más próximos.
por lo tanto nos dice que de alguna forma van a ir a expiar estos espíritus a mundos inferiores o a razas inferiores de este mismo planeta, como las que puede haber ahora, por ejemplo, en las selvas de Brasil o en algunas selvas de África o en algunas zonas que no son tan accesibles a la cultura occidental, ¿no? Y allí pues reencarnarán posiblemente en ese tipo de lugares y de razas inferiores, pues para ayudar, ¿no? Para contribuir al progreso de esa raza, pero ya no van a reencarnar ni van a estorbar a los encarnados y a los espíritus que estén poblando con esta nueva generación, que nos dice que es una nueva generación de espíritus encarnados, proclives al bien, y una nueva generación también de espíritus desencarnados, de amparadores, si queréis llamarlo, de guías espirituales, también proclives al bien, más o menos como podemos ver si para todos aquellos y aquellas que hayáis visto la película de Nuestro Hogar, como son solamente admitidos todas estas personas con esa capacidad de servicialidad, de ayuda al prójimo, de querer progresar, de querer tener ese avance espiritual, de ese desarrollo espiritual, de ser un espíritu asistencial y desarrollar cada vez más su conciencia también, no solamente a nivel filosófico asistencial, sino también a nivel científico. Y una cosa también importante es que nos comenta que no habrá un cataclismo que aniquile a toda una generación, ¿no? Como venimos escuchando, ¿no? Que pues desde hace mucho tiempo, sino que todo se va a producir gradualmente. Irán siendo sustituidos ese tipo de espíritus inferiores desencarnados, y los que desencarnen, como han comentado antes, no van a volver a encarnar, y si acaso en lugares que no tengan ya contacto directo con la sociedad actual de esta nueva generación. Por lo tanto, también es una buena noticia que no va a haber un gran cataclismo que ponga todo patas abajo, como están diciendo en algunos canales así de internet que aparecen en YouTube y demás. Eso es, no se trata de una nueva generación corporal, sino de una nueva generación de espíritus, ¿no? Y pues que aquellos que esperan ver estas transformaciones maravillosas y sobrenaturales, pues que van a quedar decepcionados, porque todo va a ocurrir de forma gradual, y bueno, pues van a irse sustituyendo estos espíritus encarnados y desencarnados, y lo veremos con el tiempo, ¿no? De hecho ya lo estamos viendo, todos estos niños que están naciendo con esas capacidades, ¿no? Con esa conciencia ya, ¿no? Recordando vidas pasadas, con esa capacidad de empatía, de asistencialidad, en fin, que vemos que son espíritus ya adelantados, ¿no? Que incluso superan en algunos casos a sus padres también. ¿Quieres seguir por el 28? Sí. La época actual es de transición. Los elementos de las dos generaciones se confunden. Ubicados en un punto intermedio, asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra, mientras cada una muestra en el mundo sus características peculiares. Las dos generaciones que se suceden tienen ideas y puntos de vista opuestos, por la naturaleza de las disposiciones morales, pero sobre todo por las disposiciones intuitivas e innatas.
resulta fácil determinar a cuál de las dos pertenece cada individuo. Dado que la nueva generación habrá de fundar la era del progreso moral, se distingue una comprensión y una inteligencia que generalmente son precoces, sumadas al sentimiento innato del bien y a las creencias espiritualistas, lo que constituye una señal indudable de cierto grado de progreso anterior. Dicha generación no se compondrá tan solo de espíritus eminentemente superiores, sino también de los que, como ya tienen un cierto grado de progreso, se encuentran predispuestos a asimilar todas las ideas progresivas y son aptos para secundar el movimiento de regeneración. Por el contrario, lo que distingue a los espíritus atrasados es, en primer lugar, su rebeldía contra Dios, Padre Eterno, que se niegan a reconocer un poder superior al de la humanidad. También los distingue su propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternos, como el egoísmo y el orgullo, la envidia y los celos, además de su apego a todo lo material, la sensualidad, la ambición y la avaricia. Esos son los vicios de los que la tierra debe ser expurgada, mediante el alejamiento de quienes se obstinan en no enmendarse, porque son incompatibles con el reino de la fraternidad y porque el contacto con ellos siempre habrá de constituir un sufrir para los hombres y mujeres de bien. Y cuando la tierra se encuentre liberada de ellos, los hombres avanzarán sin obstáculos hacia el porvenir venturoso que les está reservado, incluso en este mundo, como recompensas a sus esfuerzos y a su perseverancia, mientras aguardan que una depuración aún más completa les franquee el acceso a los mundos superiores. Sí, esto está clarísimo, que estamos viviendo desde hace años. Mucha gente de los estudiosos que en realidad pues se dedican a dar estas informaciones con mucho detalle y con experiencias directas, como en el mundo del grupo Espíritus Espíritas se quiere. La información, asimilarlo e integrarlo en nuestra vida razonablemente es muy recomendable. Las experiencias tienen también que ser razonadas y investigada por algunos profesionales que hay dentro del grupo de espíritus espíritas, y ellos también podrían aportar hasta qué punto y grado de madurez espiritual está teniendo la persona en cuestión y la información, qué tipo de seriedad y de evolución está dando. Y desde luego son gentes de bien en líneas generales. Lo que sucede es que en estos momentos también los espíritus, que solo espíritus son, todavía, pues por la misericordia del Padre Eterno, están muy cerca de nosotros, en nuestros ambientes del día a día cotidiano, en nuestras casas, en nuestros trabajos e incluso en los lugares en donde estamos conviviendo con las amistades, o precisamente con estos grupos de compañía de la verdad, que a veces se hacen reciclajes, eventos, convenciones y demás. Ahí también se agrupan ese otro tipo de espíritus que aún no tienen la certeza en su corazón de que quieren hacer la voluntad del Padre Eterno, porque aquí no se trata solamente de quitarse ignorancia y superstición, a lo mejor una superstición que te ha venido pues de gentes que a ti te han dado confianza, pues porque eran de tu familia genética o de tus amistades más directas, pero que en realidad era superstición, y hasta que
En el estudio de los libros de la codificación de Allan Kardec y de algunos otros de hombres y mujeres que han dejado hablado y escrito todo cuanto han vivido en el grupo Espíritus Espíritas, de que ya se puede hablar mucho de lo que desde este mundo material, con esta envoltura carnal, se pueden llegar a percibir, y por eso se habla de mediunidad, pero tiene que ser una mediunidad que percibes de espíritus superiores, porque los otros no interesan. Nosotros las gentes comunes y corrientes, tenemos percepciones y tenemos sensaciones y no podemos negarlo, pero tampoco estamos un sábelo todo. No somos quienes sabemos todo ni hemos experimentado todo. Sin embargo, podemos reconocer dentro del grupo Espíritus Espíritas que algunas cosas sí que sabemos y que algunas cosas también las hemos experimentado directamente. Entonces es por eso que a lo mejor ahí nos sentimos más a gusto en ese grupo, porque hay personas que ni conocemos, pero que están llevando este asunto con mucha seriedad, con mucho respeto, aquí en la tierra, como dice el Padre Nuestro, así en la tierra como en el cielo. Y así en la tierra como en el cielo tiene que ser también con los espíritus que solo espíritus son. Algunos, vuelvo a repetir, se han quedado tan cerca de nosotros que por suerte algunos son benévolos, han sido de la familia, de amistades, se han quedado en clara luz, se han quedado con lucidez y te hacen una visita de amor, de reconocimiento, de paz, de serenidad, pero no son nuestros instructores ni nuestras instructoras, o como se suele decir en el grupo Espíritus Espíritas, no son nuestros mentores ni nuestras mentoras. Están para aprender como nosotros, y no de nosotros si no tienen que aprender de nosotros, pero sí de lo que el Padre Eterno considera que tienen que estar aprendiendo en el punto en el que están. Nosotros porque tenemos nuestra envoltura carnal, ellos porque solo espíritus son. ¿Y qué tenemos en común? Que somos humanidad, que hemos nacido en el planeta Tierra, que estamos bajo el mismo sol y que no nos vamos a ir a ningún otro lugar así como nos quiera el Padre Eterno. Si alguna vez tenemos otra envoltura carnal, va a ser porque nos lo merecemos, porque entramos en la rueda de la reencarnación y en el momento adecuado en que la ley de causa y efecto a nivel de familia y a nivel nuestro personal ha llegado el momento, volvemos a reencarnar. Pero vuelvo a repetir, personas y espíritus buenos y menos buenos, la reencarnación es una oportunidad evolutiva. He dicho evolutiva, no tenemos alternativa. Se nos ha engañado diciendo que tenemos un libre albedrío ahí de qué sé yo. No hay alternativa. Haces el bien o no lo haces. Pero si haces el bien, seguirás evolucionando más deprisa o más despacio, igual en la tierra que en el cielo. No lo haces, te tocará repetir hasta que vuelvas a hacer el bien, porque no tienes alternativa. El ser humano es sí o sí. No es obligado, pero se tiene que dar cuenta, igual en la tierra que cuando solo espíritu es. Así que no tenemos alternativa a los seres humanos. Sí tenemos una ley de reencarnación que nos permite existir cuantas veces sean necesarias para definitivamente hacernos con el papel de la voluntad divina que el Padre Eterno cumplía con nuestro Padre y nuestra Madre, y nosotros, los que nacemos de ese vientre de la Madre, son acuerdos sagrados que ni la madre, ni el padre, ni el hijo, ni la hija, a lo mejor luego nos acordamos en ese momento del nacimiento. Pero la ley que rige, que estamos bajo el mismo sol en el planeta Tierra, esa es la que está marcando nuestros tiempos, aquí y ahora, y cuando solo espíritus son también. Y en el grupo Espíritus Espíritas ha habido, y nosotros, José y yo, hemos conocido a Waldo Vieira, que sabe perfectamente que una vez que son espíritus, también tienen un tiempo limitado conforme a nuestro reloj biológico, un tiempo limitado para estar cerca de nosotros, porque después no pueden estar aunque quisieran. Así que por eso me pongo tan contundente, porque en mi caso personal se acercan mucho algunas personas y algunos espíritus
y todavía no saben que lo que no hay es que perder el tiempo, ni ellos, ni ellas, ni yo, y que aquí las cosas son como Dios manda, no como a cada cual se le antoja. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. No se debe entender que por medio de esa inmigración de espíritus serán expulsados de la tierra y relegados a mundos inferiores todos los espíritus que pongan trabas al progreso. Por el contrario, muchos habrán de volver, pues quedaron retrasados debido a que se dejaron de llevar por las circunstancias y el mal ejemplo. En ellos es peor la apariencia que la esencia. Una vez libres de la influencia de la materia y de los prejuicios del mundo corporal, la mayor parte de esos espíritus verán las cosas de manera por completo diferente a como la veían cuando estaban vivos. De conformidad con los numerosos ejemplos que conocemos, por ejemplo, de los que se citan en el libro del cielo y el infierno. En ese sentido, reciben el auxilio de espíritus benévolos que se interesan por ellos y se apresuran a ilustrarlos y a mostrarles el camino equivocado que han elegido. Nosotros mismos, a través de nuestras plegarias y exhortaciones, podemos contribuir a su mejoramiento, dado que existe una solidaridad permanente entre los muertos y los vivos. La manera por medio de la cual se opera la transformación es muy simple y, como se ve, su carácter es por completo natural y también enfocado en la moralidad, sin que se aparte en lo más mínimo de estas leyes de la naturaleza. Ya sea que los espíritus de la nueva generación sean espíritus mejores que llegan por primera vez, o espíritus que ya estuvieron en la tierra y que han mejorado, el resultado es el mismo. Dado que son portadores de mejores disposiciones, siempre existe una renovación. Por consiguiente, los espíritus encarnados forman dos categorías, según sus disposiciones naturales. Por un lado, los espíritus que ponen trabas al progreso, y aquí son los espíritus que parten, que marchan. Por otro, los partidarios del progreso, que llegan. Así pues, el estado de las costumbres y de la sociedad, ya sea en el seno de un pueblo, de una raza o del mundo entero, dependerá de la categoría de espíritus que prevalezca sobre la otra. Pues es lo que nos ha comentado con esta emigración, ¿no? que aunque salgan del planeta será de forma temporal a los mundos espirituales, aquellos que puedan tener esa regeneración, que una vez después de muerto pues puedan comprender tantas cosas que estando en el cuerpo físico encarnado se hacía más difícil de comprender debido a esta absorción tan enorme que tiene el mundo material, ¿no? Que nos absorbe, ¿no? Y no nos permite percibir pues, esa sutilidad del mundo espiritual, de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu. Entonces serán asistidos en estas colonias espirituales para que puedan regresar a la tierra con mejores condiciones morales y no entorpezcan la marcha evolutiva de la mayoría evolutiva del planeta, ¿no? De todos aquellos que están tratando de mejorar y mejorando todas las situaciones.
Y también nos habla de los reencarnados, de estos espíritus que son los partidarios al progreso, que son aquellos que van a llegar o que están llegando, ¿no? Entonces podemos ver esta clasificación o división entre los espíritus, los que son los partidarios del progreso y los detractores. Sí, por favor. Sí, perdona. Por favor, los maestros y los espíritus, por favor, que nos ayuden, que nos encaucen a nosotros y a los espíritus, que son los espíritus. Una comparación vulgar permitirá que se comprenda todavía mejor lo que ocurre en esa circunstancia. Supongamos un regimiento compuesto en su mayoría por hombres turbulentos e indisciplinados, los cuales ocasionan constantes desórdenes, que la severidad de la ley penal muchas veces tendrá dificultades para reprimir. Esos hombres son los más poderosos, porque son mayoría. Se amparan, se dan ánimo y se estimulan mediante el ejemplo. En cambio, los que son buenos y buenas carecen de influencia. Sus consejos son despreciados y sufren la compañía de otros que los ridiculizan y hasta los maltratan. ¿No es eso una imagen de una sociedad actual? Supongamos que esos hombres sean retirados del regimiento de uno a uno, de a 10 y de a cientos, y que se los sustituya gradualmente por una cantidad similar de soldados buenos, incluso por algunos de los que después de que fueron expulsados se enmendaron. Al cabo de un cierto tiempo el regimiento seguirá existiendo, pero se habrá transformado buenamente y el orden basado en el bien ha reemplazado el desorden. Así será también con la humanidad regenerada. Y las grandes emigraciones colectivas no tienen como único objetivo activar los traslados, también transforman con mayor rapidez el espíritu de las masas. Liberándolas de las malas influencias, y les conceden más, ascienden a nuevas ideas. En virtud de que muchos están maduros para esa transformación, a pesar de todas sus imperfecciones, parten a fortalecerse en una fuente mucho más pura. Si permanecieran en el mismo medio y bajo las mismas influencias, persistirían en sus opiniones y en sus formas de apreciar las cosas. Una está en el mundo de los espíritus, basta para abrirles los ojos, porque allí ven lo que no podrían ver en la tierra. El incrédulo, el fanático, el autoritario podrán, por consiguiente, volver con ideas innatas de fe auténtica y de totalidad y de libertad, de tolerancia. A su regreso encontrarán que las cosas han cambiado y experimentarán la influencia del nuevo medio en que han nacido, en vez de oponerse a las nuevas ideas, y serán sus promotores. La regeneración de la humanidad, por consiguiente, no requiere en absoluto de la renovación integral de los espíritus,
Basta con una modificación en sus disposiciones morales para que esto ocurra. Esa modificación se verifica en todos aquellos que están predispuestos, toda vez que sean sustraídos de la perniciosa influencia del mundo material. Por lo tanto, no siempre son otros los espíritus que regresan. A menudo son los mismos espíritus, pero que piensan y sienten de otra manera. Cuando ese mejoramiento es aislado e individual, pasa desapercibido y no ejerce ninguna influencia ostensible para el mundo. Pero el efecto es completamente diferente cuando el mejoramiento se produce simultáneamente sobre grandes masas, porque entonces, de acuerdo con las proporciones que adopte en una generación, puede modificar profundamente las ideas de un pueblo o de una raza. Eso es lo que se nota casi siempre, después de las grandes conmociones que diezman a los pueblos. Los flagelos destructores solo destruyen los cuerpos, pero no alcanzan al espíritu. Activan el movimiento de ingreso y salida entre el mundo corporal y el mundo espiritual, y por consiguiente el movimiento progresivo de los espíritus encarnados y desencarnados. Hay que hacer notar que en todas las épocas de la historia, a las grandes crisis sociales le siguió una etapa de progreso. Sí, algo así fue lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón decidió no intervenir ya más en ninguna guerra. Después de esa masacre de Hiroshima y Nagasaki, para ellos fue suficiente de no volver a participar en ninguna guerra, porque ya no tenía ningún sentido esa pérdida tan numerosa de vidas humanas. Entonces, a veces estas situaciones que vemos tan contrarias, tan desagradables, tan poco evolutivas, como ha ocurrido con esta situación de la guerra de Ucrania, también ha movilizado mucho a las conciencias para ayudar a todos estos refugiados, a acogerlos, llevarles alimento, enviarles ropa, dinero para combustible, acoger a los niños, también ahora en las vacaciones. Todas las ONGs que llevaban participando ya muchos años también han recibido mucho apoyo por parte de la gente de Occidente. Como que ha habido también una respuesta ante ese sufrimiento global, ¿no? Entonces, pues a veces estos cambios desafortunadamente los estamos haciendo así, un poco forzosos, ¿no? Estamos teniendo que elevar nuestro nivel de conciencia, de solidaridad, de empatía, con este tipo de situaciones tan drásticas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso que nos comenta aquí, de cualquier forma, ya han comentado antes los espíritus superiores que no va a haber ningún cataclismo global, ¿no? Y en cualquier caso, en este tipo de confrontaciones, de confrontamientos entre países, pues se perderán los cuerpos, pero no se pierden los espíritus, ¿no? Y de alguna forma, infelizmente a través de este sufrimiento vamos a conseguir esa elevación de la conciencia que ahora, como nos decía aquí,
estamos tan sustraídos o absorbidos, como lo hemos comentado antes, por esta influencia perniciosa del mundo material. En la actualidad se produce uno de esos movimientos generales. ¿Es así? Destinados a promover una reorganización de la humanidad. La multiplicidad de las causas de destrucción constituye una señal característica de los tiempos, pues apresura la eclosión de nuevos gérmenes. Son como las hojas que caen en el otoño, reemplazadas por otras hojas plenas de vida, puesto que la humanidad tiene sus estaciones, al igual que los individuos tienen sus diversas edades. Las hojas muertas de la humanidad caen impulsadas por las ráfagas violentas y por las sacudidas del viento, pero con el fin de que renazcan más vigorosas, por obra del mismo aliento de vida que no se extingue, sino que se purifica. 35 puntos. Para el materialista, los flagelos destructores son calamidades sin compensación, sin resultados útiles, puesto que, según su opinión, esos flagelos aniquilan a los seres definitivamente. En cambio, para aquel que sabe que la muerte solo destruye la envoltura carnal, esos flagelos no tienen las mismas consecuencias, ni le causan el mínimo temor. Comprenden su objetivo y sabe también que los hombres no pierden más por el hecho de que mueren en masa que por morir aislados, pues de una manera o de otra todos habrán de llegar a lo mismo. Los incrédulos se burlarán de estas cosas y las calificarán de quimeras. No obstante, digan lo que digan, no escaparán a la ley general. En su momento caerán, como los demás. Y entonces, ¿qué les sucederá? Ellos dicen, nada, pero vivirán, a pesar de sí mismos, y un día se verán obligados a abrir los ojos. Bueno, pues aquí es el capítulo último de la Génesis, el 23. La nueva generación. De la nueva generación. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy agradable en cuanto a información, ha sido muy variada. A José le gusta mucho hacer una síntesis de todos los temas que estamos tratando. Igual en la reunión de los sábados, que posiblemente aquí en la Génesis, capítulo por capítulo, una síntesis, y es muy posible que en el próximo martes pues hagamos una síntesis, porque la verdad la Génesis nos ha ayudado a esclarecernos en muchas cosas que se escribe en la Génesis de otra manera, con más detalle de lo que, por ejemplo, era la vida del Maestro Jesús contada por los apóstoles en los Evangelios, y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver aquí en algunos casos las parábolas más sobresalientes o los comportamientos de sanación más sobresalientes también. En fin, tanto en el Evangelio según los espíritas, el Evangelio redivivo, y todo esto según los espíritas es muy beneficioso para que lo reflexionemos y lo integremos en nuestra vida. La Génesis lo que ha hecho es quizá ampliar, dar más detalles, más información
aquello que en principio leímos en los evangelios con relación a la creación del planeta Tierra. El primer capítulo, creo recordar que hacía mucho énfasis en todo, en la proporción, pues bueno, cuando estudiamos física y química y todo esto, pues en fin, ha sido para volverlo a leer. En mi caso personal, yo soy de las espíritas que me considero devota y que me considero que estoy aprendiendo en la escuela de la vida. Los libros del grupo Spiritus Espírita tienen mucho detalle y son muy verdad. Entonces, como los de la codificación, es posible que haya que repetirlo tantas veces como sea necesario para que algunas cosas nos queden casi como de memoria. Y sé que lo digo porque lo he oído a otras personas que son referentes para mí, son personas que están aprendiendo como yo y sin embargo ya han integrado, ya han hecho en su vida verdaderas modificaciones para bien, y las considero muy sensatas y muy abiertas a decirnos que siempre sigamos leyendo, porque aunque no retengamos, pero sí razonamos, y si lo razonamos lo integramos, y así una y otra vez, nadie nos está obligando, y sin embargo es un camino, verdad y vida, que nos está sentando bien.